Forestella ha cantado innumerables éxitos y me los viven recomendando, pero una canción que no dejan de nombrarme es If I Live. Me dijeron que es un exitazo que no puedo perderme, así que no perdamos tiempo y vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor voy a segmentar y analizar poco a poco. Si hay algo que tiene Forestella, aparte de 4 voces maravillosas, son las orquestas, chicos. Los arreglos orquestales que utilizan son magníficos. 쓸쓸한 달빛 아래 내 그림자 하나 생기거든. 그땐 말해볼까요? 이 마음 드러나 주라고. La voz de Bae es mega dulce, tiene el sonido muy limpio, sin ninguna tensión, y tiene la colocación en la máscara completamente. La voz se escucha muy brillosa, muy timbrada. Me encanta. 문득 새벽을 알리는 그 바람 하나가 지나거든. 그저 한숨 쉬듯 물어볼까요? 난 왜 살고 있는지. Y ahora al escuchar a Pita, que también tiene una voz dulce, también tiene el sonido colocado en la máscara, escuchamos que la gran diferencia que tienen entre ambos es que Bae tiende a priorizar los armónicos graves y Pita los agudos. Por eso en Pita escuchamos el sonido más agudito, más brilloso. En cambio Bae, los graves tienen más presencia, más cuerpo, ¿no? 나 슬퍼도 살아야 하네. 나 슬퍼서 살아야 하네. 이 삶이 다 고나야 알 텐데 내가 이 세상을 다녀간 그 Y siempre, luego de que canta Cho, Minkyu nos ponen a Ko a cantar, que es un contraste tan grande. Porque tenemos el agudo tan limpio de Cho, pero algo, un sonido sin ningún tipo de tensión, algo tan puro, y luego estos graves tan profundos que el contraste es inmenso, ¿no? Y siempre tienen la estrategia de ponerlos juntos. Entonces, wow, el contraste es inmenso. 나가고 기억하느니 나 슬픔까지도 사랑했다. Cada vez que interviene Bae, chicos, yo no voy a hablar de favoritos porque no tengo favoritos. Pero Bae tiene algo que a mí realmente me fascina. Tiene algo en su color de voz, en este cuerpo, en la priorización de los armónicos graves que les digo,
que le da una dulzura extra, un cuerpo, una presencia que a mí me atrae muchísimo y resalta por el resto de las voces, ¿no? Cuando los escucho a todos, lo identifico perfectamente. Si les está gustando mi contenido, por favor déjenme su like, su comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. Mientras canta Cho, le están haciendo Bae y Pita un arreglo con un A de fondo impecable. Realmente son 4 voces que amalgaman de una forma creo que nunca antes he oído. No solo porque fusionan tan bien, sino por lo distintas que son. Tenemos un bajo totalmente bajo, un contratenor, y luego tenemos 2 tenores. Bae, que es un tenor de teatro, si no recuerdo mal, él hace teatro musical, por eso también este twang que mencionamos tanto, este sonido donde está priorizando un poquito los armónicos graves, y Pita es más pop, por eso tenemos estos 4 sonidos que los ligan de una forma impecable, se amalgaman increíblemente, por eso es el asombro también, ¿no? Dos cosas, una vocal, cómo Ko está utilizando línea lírica también, cómo le suma, y otra que no tiene nada que ver, Pita, siento que es el chico de las 1000 caras. Cada vez que lo veo en un video tiene el pelo de una forma distinta, un color distinto, un corte distinto, y siento que le cambia la cara, casi que no lo reconozco. Me pasa lo mismo con Shakira. Cada vez que le veo un color de pelo, algo distinto, siento que le cambia muchísimo y no lo termino de reconocer. Cuando lo enfocan de golpe digo, ¿quién es exactamente? Cómo el arreglo está contemplando las 4 voces. Primero lo bien que están amalgamando, pero cómo van dándole protagónico a cada uno por separado, ¿no? Cada uno va teniendo su momento en donde está resaltando. Y la versatilidad que tienen ellos, ¿no? Uno estaría esperando que ese arreglo agudo lo haga Cho y no, se lo dieron a Pita y Cho estaba haciendo otro más grave. Fíjense el manejo que tienen todos, ¿no? Si bien cada uno se especializa en alguna cosa, todos tienen un manejo espectacular de su instrumento.
¡Wow! En este melisma que terminó haciendo Bae también hizo un crack. Una desconexión que se escuchó increíble. Son maravillosos realmente. Una lástima que no tenían los subtítulos para comprender lo que iba diciendo la letra también. Pero vocalmente son excelentes. Veía a la gente muy emocionada. Interpretaron mucho. Imagino que muy acorde a lo que estaba diciendo la letra. Maravillosos. Qué placer oírlos con cada nueva canción, cada propuesta que traen. Me voy maravillado, realmente es un placer escucharlos. Les agradezco una vez más por estar aquí conmigo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Forestella o a cualquier otro artista, me dejan en comentarios con qué canción quieren que lo haga, que los estoy leyendo. Si aún no lo hicieron, déjenme su like y su comentario, que así me ayudan muchísimo. También lo hacen suscribiéndose, dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!